Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, desde la plataforma de que las nos escuchen. Diana Boles con ustedes, el pueblo cuestiona de igual manera, acompañada como siempre de Pineda López. Pineda, bienvenido nuevamente. Saludos para todas y para todos. Hoy contamos con una presencia importante, con una presencia un poco fuera de lo común, pero no deja de ser importante. Es algo que tal vez olvidamos mucho, damos mucho por sentado, pero no deja de ser importante. Que también nos va a dar un cambio 360, porque aparte de su profesión, me acabo de dar cuenta de que tiene también otra vocación. La doctora Jessica Álvarez, odontóloga. Jessica, bienvenida nuevamente. De verdad que es un placer. Acá, ¿verdad? Sí, de verdad. Muchísimas gracias por esta invitación nuevamente. Claro que sí, claro que sí. Vamos a empezar directo, preciso y conciso, como diría mi abuelo. La odontología. Todos sabemos que tiene que ver con la salud bucal y el cuidado de los dientes. ¿Qué tanto el dominicano, y sé muy honesta, qué tanto el dominicano le presta atención a la salud bucal? Bueno, realmente diríamos que estamos todavía a falta de mucha educación. Generalmente la población Estamos en pañales. Estamos en pañales. Seguimos siendo cuando nos duele o cuando se nos inflama. Nadie va sistemáticamente, cada 6 meses, como siempre recomendamos, a prevenir que no llegue la enfermedad. Excepto lo que tenemos bracer, que tenemos cada 2 semanas. Exactamente. Pero es que ustedes son muy careros. No. Ustedes ni siquiera ni siquiera cogen seguro, su nivel médico. No, hay muchos que sí cogen seguro. Lo que pasa es que usted sabe que en el sentido de seguro hay algunas compañías que tienen predilección en cuanto al área de la odontología, pero vamos a tirar una balanza. Si usted se hace una profilaxis cada 6 meses, va a hacer su limpieza, como decimos todo. Jessica, ¿qué es una profilaxis? La limpieza. Sí. Si vamos y se hace la limpieza. A mí me cobran 5,000 pesos y he estado... Por la limpieza. Sí, la limpieza. Si usted va cada 5 meses a hacerse una limpieza, cada 6 meses, perdón, a hacerse la limpieza 2 veces al año, ¿qué le sale más económico? ¿Hacerse esa limpieza y que el doctor vea desde ese momento que usted está teniendo algún problema, o esperar que el diente haya que sacárselo, que haya que poner un implante, que haya que ponerle una corona? O sea, evidentemente sí es caro, pero es en el momento en el que usted va. Y que al final yo creo que costo Yo lo que no entiendo es adecuado. por qué, sinceramente se lo digo, no va a otras especialidades y cogen seguro. ¿Por qué los odontólogos, en más de un 90%, no lo aceptan? Bueno, le voy a decir ¿Cuál es el tema? El tema, me van a acribillar. la razón. Me van a acribillar en cuanto a esto. Generalmente los seguros lo que quieren pagarle al odontólogo son, 500 pesos por un procedimiento. ¿Qué? Sí. ¿En serio? Por un procedimiento. Ellos ponen tu precio. En 500 pesos tú no pones los materiales básicos. Estamos hablando de guantes, estamos hablando de las pastas profilácticas, estamos hablando de un sinnúmero de costos operativos que tú tienes. Que hay que esterilizar los utensilios. La odontología comienza antes de que el paciente llegue. Inmediatamente tú prendes la luz en tu consultorio, tú estás generando y todavía el paciente no ha llegado. Entonces los seguros no contemplan eso. Los seguros quieren ponerle costo operativo a tu práctica, entonces no hay una compensación real en esa situación. 500 pesos. En otras situaciones que tienen, por ejemplo, a veces el paciente, tú necesitas que te recuperen 2 dientes, que te lo sacaron cuando tú eras un niño, pero el seguro solamente te cobra 1 o te cubre 1. Entonces, ¿qué pasa con el otro? Al final terminas pagando. Entonces, las necesidades no son cubiertas tal cual la necesita el paciente. Entonces, el odontólogo se ve en la necesidad de incurrir a no aceptar los seguros porque lo que se está vendiendo y valorando no es real. Wow. Esa es una explicación que yo no había escuchado. Y gracias por su valentía y por su sinceridad, porque la mayoría de los dominicanos desconocemos eso que usted ha expuesto, las razones. Que debe ser muy complejo. Y es legítima esa actitud, porque si los materiales, por ejemplo, de una limpieza son costosos. Son costosos. De por sí todos los materiales de odontología son costosos y nosotros tenemos que pagarlo en dólares, muchos de ellos. Sobre todo en la parte que tiene que ver con rehabilitación, implante y todo lo demás. Es en dólares. Entonces el seguro no le importa eso. Wow. Es la realidad. El seguro ve números, nosotros vemos pacientes, casos individuales, situaciones individuales.
¿Y más o menos cuántos años se debe de estudiar para tú llegar a ser odontólogo? Porque también eso hay que sumarlo, es una preparación larga. 5 años. Y sobre todo, yo estudié en la UAS, que siempre se dijo que se perdía tiempo. Mentira, yo hice mi carrera en 5 años. Y es una organización. Hay una organización, sí, esa época de la UAS que había desorganización por todas aquellas situaciones que tenían políticas, ya eso no existe. Ya eso no yo lo hice en mis 5 años, yo recuerdo que entré 17 añitos recién graduada y ya a los 21, 22 yo estaba fuera. Entonces son 5 años donde no puedes trabajar, porque entras a las 7 de la mañana, sales a las 10 de la noche. Te mandan a rotar. O sea, ¿te ibas de pasadía a la universidad? Totalmente, mi mamá no me veía. Wow. Y a todo esto tienes que rotar. Tienes que hacer semanas en hospitales igual, no tan como los médicos que tienen que amanecer, pero sí, por ejemplo, yo me tuve que ir una semana al Darío Contreras y tuve que pasarme un fin de semana en la emergencia del Darío Contreras. Imagínate, de todo un poco. Yo vi de todo realmente. Darío. En el oncológico. Yo fui al Darío, 2002, 2001, en esa época, porque yo me gradué 2003. Yo tengo un amigo que duró 16 años, amigo de infancia, ojalá que me esté escuchando, que médico destacado, fue viceministro en la pasada gestión de Danilo Medina, Héctor Quesada Ariza, que fue 16 años director del Darío Contreras. Sí, claro. La verdad que el Darío hay una labor muy altruista, independientemente de la médica, que no se ve. Yo siempre he dicho que en cada sector de la salud hay partes que, aunque la población entienda que no está funcionando, hay una parte humana que mantiene ese motor que siento que no lo ven. Y el Darío, yo me atrevo a decir que es la parte más vulnerable de eso. No tienes idea. Y lo que tienen que aguantar, o sea, los propios médicos en la emergencia. A veces agresiones. Hay agresiones, por eso es que tienen que haber policía, pero a veces no es que el doctor no quiera ayudar, es que es lo que tiene, es lo que puede hacer. Es que no puede. Hay una parte muy, muy humana. Y la población también, que a veces se la pone difícil. Porque yo recuerdo haber recibido en la emergencia un señor que llegó borracho y había tenido una situación de pelea, tenía una fractura craneal y él lo que estaba era relajando sin entender la magnitud de la situación que había en el momento. Wow. Oh, wow. Mira, yo son experiencias. No, muchísimas experiencias. Muchísimas, realmente. Yo voy a cambiar el tema porque ya como que me estoy emocionando y yo voy a cambiar un poquito el tema. Doctora, se tiene la creencia tal vez falsa o verdadera de que hay algunas enfermedades de que se reflejan primero en la boca. ¿Qué tan cierto es eso? Totalmente. ¿Y cómo? Totalmente. A veces tú puedes darte cuenta por una pequeña pigmentación que tú tienes en la boca de que un paciente puede estar sufriendo de alguna situación cancerígena. Se pueden ver incluso ¿Cáncer por una manchita en la boca? Por una pigmentación particular que tiene el cáncer, se puede ver. Se pueden ver también otros tipos de trastornos, infecciones, porque es que literalmente, recuérdate que no es solamente que la boca la tenemos arriba, es que está cerca de la parte de donde están los ganglios linfáticos, que es el sistema inmunológico. Entonces, todo eso tiene una correlación. Yo siempre he dicho que el paciente a mí no me puede hablar mentiras desde que me abre la boca. Porque la boca dice una cosa y el paciente dice otra. Los dientes no mienten, la boca no miente. Entonces hay muchas enfermedades que están estrechamente relacionadas con los dientes. Incluso una situación estomacal puede iniciar por la ausencia dental. Porque cuando tú estás comiendo, si tú no tienes tus dientes para masticar, esa comida que entra es más sólida a tu cuerpo, está poniéndolo en una sobrecarga. No se digiere de la misma Exactamente, manera. Y ahí comenzamos a tener pacientes que tienen problemas de gastritis y por ahí se inician muchísimas cosas. Entonces, doctora, ¿qué señal puede darnos la boca que nos haga ir de manera inmediata al odontólogo? Porque muchas veces decimos, bueno, yo voy a ir cuando yo pueda y el cuando pueda nunca aparece el tiempo. Ajá. Entonces, ¿qué debe de aparecer en la boca para que uno diga, ok, yo no sé lo que es, no tengo ni idea, pero yo tengo que ir al odontólogo? Generalmente el paciente va por dolor. Va porque comenzó a molestarle un diente cuando está comiendo cosas dulces o cuando está comiendo cosas frías y calientes. ¿Qué pasa?
el diente es tan noble que tiene capas protectoras, tiene un esmalte que es súper duro, incluso es tan duro, y discúlpenme que lo ponga de esta forma, pero hasta un incendio, el diente no se quema de lo duro que es ese esmalte. Pero ¿qué pasa? La carie va desbaratando ese esmalte y cuando lo desbarata llega a la parte sensible, que es la dentina, que es donde está el nervio. Entonces, cuando llega ahí, es que el paciente decide ir a la consulta. Siempre son tiempos prolongados. Y entonces ahí es que el paciente decide ir a la consulta. Prevenciones para nosotros, que usted vaya antes de que llegue a esa parte, porque quizás es tan noble incluso se porta el esmalte que utilizando productos usted puede reestructurarlo si hay algún tipo de cariecita incipiente, sí, inicial, necesariamente de utilizar el aparato que a nadie le gusta. La maquinita esa que suena, que a todos les molesta. Hasta eso se puede evitar porque ya tenemos una odontología tan avanzada que lo podemos decir que es mínimamente invasivo lo que hay que hacer. No hay que llegar a cirugía, no hay que llegar a sacar dientes. Entonces, hay un trayecto largo donde podemos cuidar los dientes. Y doctora, en los niños, que muchas veces es un poco más complejo, porque a los niños que no les gusta cepillarse, que es un problema. Entonces, ¿qué hábitos se deberían de fomentar en los niños para evitar ese tipo de temas cuando sean grandes? El primer hábito que debemos quitarle al niño es el biberón con azúcar antes de dormir. Eso es letal para los dientes del niño. Generalmente nosotros... La creencia, escúchame, de que, que son de leche, que eso se arregla. Que después... Totalmente. Y hay una parte que a los padres yo siempre le hago hincapié, que es sumamente importante. Cuando tienen el primer diente permanente, el que les sale es a los 6 años, ellos no tienen que mudar para que ese diente salga, porque justo es el que va detrás de todos los dientitos de leche. ¿Qué pasa? El papá no se da cuenta, o la mami no se da cuenta, y ese diente comienza a coger caries. Y ya cuando el niño tiene 14, 15 años, hay que sacarle esa muelita que ya es permanente. Y papi y mami no se dan cuenta porque piensan que es de leche. Y dicen, no, pero él nunca mudó. No, porque ese diente no lo va a mudar. Ese diente viene detrás. Ahí es que tenemos la primera ausencia de un diente ya cuando está adolescente. Jovencito. Wow. Entonces, hay el biberón, sobre todo cuando le echan azúcar y lo acuestan al bebé, le dejan azúcares trabajando directamente durante la noche al bebé. Y por eso ustedes ven niños que están llenitos como de manchitas marrones. Ya cuando tienen 1 o 2 años hay que sacarle todos esos dientitos. ¿Con 1 año y 2 años? Con 1 año y 2 años. Es realmente para nosotros en la práctica doloroso tener que sacar esos dientitos a esos niños o tratar de restaurarlos porque le produce hasta mucho dolor. Para mí ese es el primer hábito que debería quitarle. Y otra es difícil limpiarle los dientes a un bebé, pero si usted coge una gasita con pastita y con enjuague, usted mismo como mami puede hacerlo cuando el niño está durmiendo y no se va a dar cuenta. Claro, utilizando las dosis adecuadas, no usar la pasta de adulto, que no es la que tiene el índice de flúor que se necesita en un niño, que para eso tienen sus pastas. Wow. Eso me ha dejado atónita porque yo no tenía ni idea de que con 1 y 2 años se podían sacar dientes. A veces es necesario, porque al final tú tienes muchas bacterias. En la boca tenemos más de 5,000 bacterias. Yo creo que de los puntos del cuerpo que más bacterias tiene. Totalmente la boca. Wow. ¿Pineda? Yo estoy impactada. Un segundo. Yo la he estado escuchando y me surge la pregunta, ¿cuáles son las afecciones más frecuentes en su consulta? En mi consulta, sí. Yo tengo 2, aparte de la caries, que es la que todos tenemos. Caries, sí. Hay una fractura que yo le digo que es la del muchachito molestoso. Ese niño que viene con esos 2 centrales partidos, porque ese día fue Spider-Man, ese día decidió y se cae. Y tienen muchos accidentes, sobre todo esos niños que están aprendiendo a caminar, entre el proceso de aprender a caminar, y ya cuando tienen 7 o 8 años, que son súper inquietos, y siempre se caen y vienen con esa fractura. Eso es lo que yo más veo. Correcto. No, pero wow. El sistema de salud aquí es pública. Ajá. ¿En qué contribuye para la educación, la concientización de esa área tan fundamental
en el ser humano. Sí, le voy a decir algo. Yo trabajé 16 años. No puedo. Usted es una veterana. Yo trabajé 16 años en INAVIE. En INAVIE tenía un programa que tenía diferentes programas. Nosotros teníamos cepillado supervisado en las escuelas, donde cada 6 meses se le llevaba pastas y cepillos, incluso los colegios, las escuelas trabajaban en las cepilleras, y nosotros supervisábamos que esos cepillados se hicieran. Estaba otro programa que se llamaba Cero Caries. En ese programa nosotros rotábamos escuelas, se saneaban en ese momento, y ya cuando terminábamos con la cantidad de estudiantes, íbamos a otras escuelas. Por eso se llamaba Cero Caries, porque se dejaba cada escuela sin caries, libre de caries. Entonces, siento que siempre ha habido un trabajo detrás, aparte de que muchas escuelas INAVIE tenía sillones. Yo estaba asignada, recuerdo, al Liceo del Millón, donde yo tenía que trabajar con todos los niños de la escuela y mantenerlos saneados, chequear el supervisado y todo lo demás. Entonces siento que, vuelvo y repito, hay una parte que no se ve del trabajo, porque quizás no se haga tanta bulla, porque quizás solamente se entreguen números y no se entregue el trabajo real, pero sí existía. Y estaban también otras jornadas que se hacían fuera de la ciudad. O sea, hacíamos viajes donde no solamente iba el odontólogo, iba el departamento de la vista, los oftalmólogos, iban nutricionistas, y se hacían jornadas fuera de la ciudad también por fines de semana, 2 o 3 días. O sea que hay mucho trabajo que siempre se hizo detrás, por lo menos en el tiempo en que yo estuve. No sé cómo está ahora, pero se trabajaba. ¿Usted estuvo? Bueno, yo estuve hasta el 2000, bueno, cuando entró la nueva gestión salí. Pero tuve 16 años trabajando sistemáticamente con horarios 8 de la mañana, 4 de la tarde, de lunes a viernes. Correcto. Doctora, le hago la pregunta muy, muy directa, ¿verdad? Y no con los fines de nada. Uh-huh. ¿Qué tan beneficiosa es, o qué diferencia, mejor dicho, hay entre una limpieza dental profesional y la que uno hace en su casa? Porque, a ver, lo lógico es que uno tenga cepillo de dientes, que uno tenga enjuague, que uno tenga el hilo dental, pero ¿cuál es tanta la diferencia entre ir al médico a que pagar una cantidad, ¿verdad?, módica, un poco elevada, decía Pineda, por ese tratamiento, que hacerlo directamente en tu casa con algo que tú puedes comprar? Pero eso es periódicamente. Eso es periódicamente, cada 6 meses. Realmente la diferencia es que tú te cepillas en tu casa. Tú no te haces una limpieza. No importa que tú utilices lo que llamamos el water pick, que es lo que usa el agua a presión ahora mismo para tú limpiarte. Sí. Tú te cepillas. En la consulta se te hace una limpieza a nivel interno en una parte de la encía que no puedes hacerlo en tu casa. Y a veces nosotros acumulamos mucha placa, porque no necesariamente que tú te cepilles quiere decir que tú lo estás haciendo bien. Yo tengo muchos pacientes que se cepillan 3 veces al día y no se saben cepillar. Y hay que estar sistemáticamente enseñándolos. Ojo, muchos creen que cepillarse duro es cepillarse bien. Doctora, y dentro de toda esta conversación me surge una pregunta. ¿Qué tanta es la diferencia o qué tan provechosa es, si quiere poder responder ambas, la limpieza profesional versus la que uno hace en su casa? Es de saber que lo debido es tener tu enjuague, tu cepillo, tu hilo dental, pero ¿qué tanta diferencia? Claro, en un tiempo, ¿verdad?, cada 6 meses, cada 3 meses se hace esa limpieza profesional. ¿Qué tanta es la diferencia y qué tan provechosa es hacerla cada cierto tiempo? Ok, en la casa nosotros nos cepillamos. En la consulta se te hace una limpieza en una parte interna de la encía que no ves. No importa que tú te cepilles hasta 3 o 4 veces, hay muchas personas que no saben cepillarse. Y también hay que tener cuidado con aparatologías, cuando tienes ortodoncia, también cuando tienes dientes que no son tuyos, como son las coronas. Es más complejo cuando tú tienes bracers. Es más complejo cuando tienes, porque el hilo dental no entra entre los braques. Entonces tú vas acumulando placa y esa placa se te quita en la profilaxis, porque en la casa no lo puedes hacer. Entonces siempre es recomendable por eso, para que en esa parte donde el cepillo no va a llegar, donde tú quizás no te estés cepillando bien en la casa, entonces en la limpieza se te retira. Y entonces, en la limpieza profesional, realmente, ¿qué es lo que le hacen a uno? Porque uno se sienta y bueno, hasta que termine. Pero explícanos realmente qué es lo que se hace y por qué. Por el nombre lo dice. El nombre lo dice. Se retira todo el sarro, sí, que se puede encontrar, que esa película.
Es como un segmento que se queda en la encía, que no lo ven, a veces se convierte en tártaro. Tártaro ya es duro. Incluso el paciente entiende que se le están quitando pedacitos del diente cuando uno está quitando ese tártaro. Y sobre todo en esa área donde hay tártaro, hay una inflamación que luego de que tú lo retiras, es que la encía vuelve a su lugar. O sea que hay una partecita que vemos nosotros, sí, que ustedes no ven. Es mucho trabajo. Y a veces cuando uno se está cepillando, y se lo digo por experiencia, muchas veces las personas con brackets se les dificulta y muchas se sangran las encías, muchas veces se le ponen muy sensibles. ¿Cuál sería el tratamiento entonces adecuado para eso? Porque es un poco incómodo realmente. En los brackets... Y hago la pregunta a título personal porque yo tengo braces y yo quiero saberlo todo. Entonces, por favor, explícame cuál sería el tratamiento adecuado para eso. En los brackets siempre se recomienda incluso que tú te hagas profilaxis no cada 6 meses, sino más frecuente. Porque te repito, tú no puedes bajar el hilo en esa parte. Con el aparato, al estar tan cerca de la encía, hay mucha acumulación de sarro a veces, entonces se te dificulta más el cepillado. ¿Y qué pasa? Que como se te acumula esa comidita ahí y se te va endureciendo, te causa inflamación y cada vez que te cepilla, sangra. Entonces con la profilaxis se evita esto, la encía vuelve y todo se vuelve a la normalidad. ¿Pineda? El enjuague bucal es recomendable. Totalmente. Causa efectos secundario, como dije. El efecto secundario siempre va a ser el mal uso de las cosas o el exceso de las cosas, pero por supuesto porque yo ando en el carro con un frasco de enjuague, hasta por mi edad y por las enfermedades que tengo, diabético, hipertenso. Sí. Entonces no hace daño definitivamente. No, para nada no hace daño. Lo que hace daño al mal uso, y sobre todo en su condición de diabético, muy necesario porque hay una proliferación de bacterias más alta, entonces eso lo ayuda bastante. Correcto. Yo creo que la pregunta viene desde el hecho de que hay tantos tipos de enjuagues, uno les ve los colores diferentes, que uno tiene esto, que uno tiene aquello. Entonces, ¿cuál realmente sería el mejor y cuál sería el que deberíamos de buscar y que sea más provechoso para realmente cuidar la salud de nuestros dientes? Cada área tiene su enjuague. Si tú eres una persona que simple y llanamente tiene tus dientes bien, normales, existen ese tipo de enjuague. Para ortodoncia, existe tu pasta, tu tipo de pasta, tu tipo de enjuague, tu tipo de cepillo también. Para los pacientes que tienen problemas de encía, también existen diferentes pasta, enjuague y cepillo. Para pacientes que tienen prótesis, también existen enjuagues, pasta y cepillo. Para pacientes que tienen prótesis sobre implante, porque ya tienen implante, existe también hasta el Waterpik, que se le agrega para una mejora. O sea que todos, hay un abanico para cada tipo de paciente. En el Ministerio de Interior y Policía, somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando.